Segunda de Samuel, capítulo 21, encontramos una historia que muy bien nos convendría detenernos y meditar una vez más. Dice que en el reinado de David sucede que pasaron 3 años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal. Y Dios les respondió: si ahora ustedes no tienen qué comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gabaonitas. Dice que durante el reinado de David estaban enfrentando una hambruna, pero que no fue hasta el 3er año cuando David decide preguntarle a Dios. Qué interesante. Quiere decir que en el 1er año en que comenzaron a escasear los alimentos, comenzaron a notar que las cosechas disminuían, lo vieron como algo pasajero, como algo normal, algo que iba a pasar. Y era cuestión de esperar. Sin embargo, entró el 2.º año en peor situación, pues si en el primero no hubo, en el segundo había menos. Y David, como rey de la nación de Israel, se preocupó un poco más. Sin embargo, comenzó a razonar y a buscar causas por las cuales eso podía estar sucediendo para hacer la debida corrección, hacer los debidos ajustes de tal manera que pudieran detener lo que estaba aconteciendo. Pero para sorpresa de David y de la nación, la hambruna empeoró. Y entraron a un 3er año. Fíjese que fue de un año tras otro, y cada año se daba una justificación, se buscaba un entendimiento para resolverlo en el momento. Pero David, inquieto al ver lo que estaba sucediendo, observaba, meditaba y lo dejaba ahí. Mientras yo leía esta historia, difícil fue el que yo no pudiera recordar lo que nosotros como nación, como pueblo, también hemos estado experimentando durante estos últimos años específicamente. Si lo tomamos desde el tiempo de María, el huracán que nos azotó de una manera catastrófica, eso mismo pensamos, esto va a pasar. Y ahí comenzamos a hablar sobre lo fuerte que somos como pueblo,
lo resiliente que somos y de esta nos levantamos. Más adelante vino el terremoto, 2 específicamente que experimentamos. Vimos cuántas estructuras fueron dañadas, otras prácticamente derribadas. Vimos cuántas escuelas se vieron impedidas en recibir nuevamente a los niños. Vimos cómo eso tuvo un alcance para la tranquilidad y estabilidad emocional de nuestra niñez. Vimos cómo en medio de estas casas derribadas veíamos sus columnas dobladas, hogares muchos inclinados, otros amenazados por otro terremoto. Y junto con esas estructuras se mezclaban los toldos azules del huracán María, donde todavía a este tiempo aún quedan vestigios de María en medio nuestro. Sin embargo, somos muy resilientes y como David decimos, esto va a pasar. Esto va a pasar. Sigamos adelante, somos un pueblo fuerte. Entonces llegó la pandemia, alcanzando no una que otra estructura, no uno que otro hogar, no, hermanos. Alcanzó toda una humanidad. Y aún todavía estamos experimentando los estragos combinados del huracán, terremoto y pandemia. No tan solo eso, ahora, cuando más tranquilos estamos en nuestros hogares, de momento quedamos totalmente a oscuras. Es Luma, es la autoridad, y comenzamos a buscar nuevamente culpables. No logramos entender como David la causa. La causa. Y aquí tenemos expertos en climatología, meteorología, biólogos, que no tenemos como expertos para explicarnos la causa de cada evento que sucede. Cuando son huracanes recurrimos a nuestros meteorólogos. Cuando son terremotos, allá vamos corriendo para ver qué nos dice el ingeniero estructural. ¿Cuál fue la causa de la grieta en mi hogar? En medio de la pandemia no se sabe si fueron chinos, rusos, americanos, no se sabe de dónde vino, pensando que con saber de dónde vino, según la mente humana, se resolverá la situación. Y queremos asegurarnos qué vacuna será la mejor, si Pfizer, Moderna, cualquiera. Procuramos que sea la mejor. En fin, que ante cada situación procuramos resolverla mucho mejor. Sin embargo, David le llegó un tercer año de hambruna, cosa que él no se esperaba. Él pensó que en el primer año pasaría, segundo,
algo está raro, pero vamos a ver. Imagínense, el rey David, cuán resiliente, cuán fuerte, todo un año de hambruna y aún buscando las causas naturales. ¿Sería que la tierra tendría dificultad para dar los frutos correctos? Vamos a analizar el suelo, vamos a analizar esto, vamos a analizar acá. El segundo año en lo mismo. ¿Qué sucederá? Y vamos y buscamos los expertos para que nos den respuestas. Y ahí pasamos otro año más en medio de la calamidad buscando cómo resolver la situación de manera humana. Sin embargo, David ya en el tercer año le preguntó a Dios. ¿Por qué los trataba tan mal? Quiere decir que David, de pasar a entender que eran causas naturales, normales, climatológicas, económicas, de inflación, tantas razones que podía encontrar, se detuvo un momento y reflexionó y se acordó del Dios de los cielos, que gobierna todas las naciones, que Él da la orden y todo le obedece. Entonces consultó a Dios y fue en la presencia de Dios, fue buscando el consejo divino, fue buscando la explicación en el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Entonces su entendimiento se abrió y Dios le dio la explicación. Cosa que nosotros como nación, como pueblo de Dios todavía no hemos hecho. Del impío, del pecador, del ateo no necesitamos esperar nada, sino seguir buscando causas naturales y racionales. Pero ¿qué del pueblo de Dios que sabe y conoce que hay un Dios en los cielos que gobierna? Que hay un Dios en los cielos que es santo. Somos nosotros, el pueblo de Dios, el llamado a buscar la respuesta en Dios. Y no tan solo buscar la respuesta en Dios, sino llevarla, anunciarla a la nación. No tan solo eso, hermanos, también requiere que luego del entendimiento, dice la palabra, lo que el pueblo de Dios está llamado a hacer. Y yo meditaba y decía, Padre, lo que yo veo cada vez es que luego de cada situación que sucede en nuestra nación, estamos en peor condición. Estamos en peor situación. Escuchaba en las noticias cómo por causa de la ley que se aprobó
en el estado de Texas y creo que en la Florida también. Y esto cómo está impidiendo la ley para impedir los abortos y se considera el niño con vida prácticamente desde la gestación para impedir que se provoque ese asesinato. Y cómo muchas mujeres están optando por venir a nuestra isla a provocarse el aborto. Prácticamente entonces nuestra isla será la recipiente, nuestra tierra será la receptora de esa sangre derramada. Y eso es serio, amados, eso es serio. Amigo que me escuchas, pues dice la palabra en Números 35, no contaminarás la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que será expiada por la sangre del que la derramó. En otras palabras, la sangre de los asesinatos sin castigo contamina la tierra, y un día Dios demandará esa sangre de la nación. No contaminarás la tierra con sangre inocente derramada. Y escuchamos eso en las noticias y no hay problema, que vengan, las recibimos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? No se sabe. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de las implicaciones que eso tiene. Al impío, al que vive lejos de Dios, no le podemos demandar nada ni esperar nada de él. Al contrario, lo más normal es que diga, pues que vengan. Ni me importa. Porque no conoce, pero nosotros que conocemos las Escrituras, que nosotros conocemos las consecuencias, y esas consecuencias nos alcanzarán a todos los que vivimos en esta nación. ¿Dónde estamos como pueblo de Dios? Vamos más lejos. ¿Nos afecta? ¿Nos importa? ¿Nos es indiferente? También se está celebrando que nuestra isla sea el lugar turístico preferido de la comunidad LGBT. Sí, que vengan todos, que venga todo el pecado del mundo a nuestra isla. Sí, que vengan. Nuestra isla es hermosa para pecar, para que corrompan nuestra isla, más corrompida de la que está. Sí, vengan, cásense aquí se pueden casar, todo el que quiera. Sí, vengan. ¿Qué concierto quieres hacer? ¿Cuán depravado es? Vengan. Aquí en nuestra isla prácticamente está permitido ya casi todo. Vengan. Y como David en el primer año, algo preocupado. ¿Cuántos de nosotros como cristianos nos sentamos a hablar de lo malo que está en nuestra isla? Si es que lo hacemos. O nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Como David siguió el segundo año. Esto está malo. Esto está malo. La tierra no está dando el cosecho. Están escaseando los alimentos. Sí, esto está malo. Esto está malo. Pero esto va a pasar. Esto está pasando en todas las naciones. Esto es normal. Esto es cíclico. ¿Cuántas cosas yo no escucho? Esto no es la primera vez que ocurre.
Y seguimos ahí, esto está malo. Pero no nos tomamos el tiempo de ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está sucediendo en medio nuestro? Esto no es normal. ¿Cuál es la causa? ¿Qué tú piensas de nosotros? No vamos a la presencia de Dios. Recuerdo y dije una vez que hace años atrás, 2009 o 2010, no recuerdo bien la nota que tengo, el Señor a mí me mostró eso. Tinieblas vienen sobre esta isla, porque a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y nuestra isla está llena de tinieblas. Pero todavía en nuestra mente seguimos buscando las causas. Las causas. No es que los generadores están sin mantenimiento. Es que ahora vamos a una transición de energía renovable y seguimos con todos esos expertos. Sí, los cambios climáticos, el calor, el frío, todo eso, y seguimos, como dice la palabra, el conocimiento envanece. Seguimos envaneciéndonos en nuestro conocimiento, en la ciencia, que todo busca una explicación, pero no miramos al cielo y buscamos la respuesta en Dios de lo que está sucediendo, para que luego ocurra lo que tiene que ocurrir. Y como no hemos hecho eso, pues obviamente, ¿qué dice la Escritura? Si mi pueblo se humilla, ora, me busca, pero al mismo tiempo abandona su mala conducta, entonces yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. ¿Cuántos recitamos ese texto en las iglesias? Y yo, mientras leía la historia de David, recordaba tantas marchas que se han hecho aquí, allí, frente al Capitolio, rogándole a Dios para que detuviera la aprobación de la ley de matrimonios entre el mismo sexo. Y tenemos que ser honestos, Dios no escuchó la oración de su pueblo, porque el resultado fue que se aprobó. ¿Cuántas marchas se hacen? Y luego vemos que prácticamente la respuesta es nula. Porque la palabra clama, dice, clama a mí que yo te responderé. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de palabra. Y si yo clamo, Él me responde. Pero no nos detenemos a meditar por qué no nos responde. Cuando Dios le dijo a David, mira David, yo te voy a dar la causa, te voy a dar entendimiento. Si ahora ustedes no tienen qué comer, si ahora ustedes no tienen paz, si ahora ustedes están en peor condición como nación, si ahora siguen las cosas escaseándose, si ahora no tienen paz, yo te voy a decir, David, lo que ha sucedido. Es que si nosotros vamos a la presencia de Dios y le preguntamos, tenemos que estar bien dispuestos a escuchar su respuesta. Le dijo David, Saúl,
mató a los gabaonitas. ¿Eso qué significa? Bueno, Dios es un Dios de palabra. Y hace más de 400 años, antes de David, del tiempo de David, Israel juró no herir a los gabaonitas. Esa historia la encontramos en Josué capítulo 9. Los gabaonitas eran vecinos de Israel. Cuando escucharon de los portentos que estaba haciendo Dios a través de su pueblo, ellos tuvieron miedo de que también fueran liquidados, de que los mataran. Entonces los engañaron, se disfrazaron. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel entonces los recibió e hicieron que promesa de que Dios los guardaría. Y una vez esa promesa se hacía, no se podía romper porque Dios es un Dios de palabra y de pacto. Entonces, Dios que esperaba que el pueblo de Israel cumpliera esa promesa que hizo en nombre de Dios. Porque ya cuando luego se dieron cuenta que lo habían engañado y que se habían disfrazado, ya no le podían dar marcha atrás a esa palabra. Sin embargo, Saúl rompió ese antiguo pacto y dice que en el reinado de Saúl mató gabaonitas. Prácticamente, imagínense, el testimonio del Dios de Israel, un Dios de pacto, el nombre de Dios quedó entredicho, y aún el pueblo de Israel. Y por eso las oraciones que elevaban no tenían respuesta, porque había un asunto que resolver primero. Eso también ocurre en nuestra vida personal. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué esto no sucede? ¿Cuántas promesas tal vez le hemos hecho a Dios incumplidas? ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Y Dios esperando que las cumplamos. Cuando David escuchó la causa, las piernas le temblaron porque David sabía muy bien las implicaciones de lo que era no cumplir la palabra ante el Dios vivo. Inmediatamente entró en razón y en entendimiento, que es lo que necesitamos en este tiempo, despertar del sueño en el que estamos, mirar hacia el cielo, en humillación, como dice aquí en Crónicas, en humillación, en oración, en búsqueda, con un corazón realmente dispuesto a cambiar. De nada vale que marchemos, de nada vale que hagamos proclama si no hay un cambio de conducta. Y mire, amado, te lo estoy diciendo con el corazón, en el alma y con carga. Lo que vemos es que en cada crisis que estamos experimentando, la condición espiritual del pueblo de Dios, de mucho pueblo de Dios, porque gloria a Dios que siempre hay un remanente que permanece fiel, pero lamentablemente mucho pueblo de Dios cada día está en peor condición, más descuidado espiritualmente. En lo menos que ha procurado es restaurar su relación con Dios, fortalecer su relación con Dios, reconocer que Dios está en medio de nosotros tratando de llamarnos la atención. ¿Cuánta dureza hay? No en el pecador, sino en el pueblo de Dios. ¿Cuánta indiferencia? ¿Cuánta pereza y dejadez espiritual? ¿Cuántos andan derrotados? David dijo, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? Oh, bendito Dios. Si nosotros nos detuviéramos un momento como pueblo de Dios, buscáramos su rostro, Señor, nuestra nación no es la misma. Los niños van a la escuela con temor,
Ya no hay paz. Ya no pueden disfrutar. Los parques están vacíos prácticamente. La distancia les impide tener una infancia normal. Eso no nos duele. No nos duele. Vemos cómo nuestro país cada día está en peor condición y simplemente nos hacemos de la vista larga. Cuando está en nosotros el pueblo de Dios, está en nuestras manos. Dice la palabra, sí, mi pueblo. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Pero hay un pueblo totalmente indiferente. Es más, no le afecta la condición en que está, mucho menos le va a afectar la condición en que está el otro, ni mucho menos la nación. Como David, esto va a pasar. Esto es normal, no seas tan exagerada. Como David. Cógelo suave. Disfruta tranquila. Hay otros países peores. Y ahí seguimos buscando seguir justificando nuestra condición. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Una vez David tuvo entendimiento en la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde nuestro entendimiento se aclara, donde nuestro corazón se abate. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para reparar tanto daño? Ahí están debatiendo la ideología de género para introducirla de todas maneras en el sistema escolar. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Para gemir. Porque nuestra lucha no es con ellos, no es con el humano. Porque hasta eso ha perdido el entendimiento el pueblo de Dios. Y ha caído en la trampa del enemigo y se ha puesto a pelear y a discutir con el humano. Cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y que nuestras armas son espirituales, no carnales. El arma poderosa de la oración, el alma poderosa de la humillación, el alma poderosa de la santidad. Tenemos armas poderosas y sin embargo, ahí estamos en medio de la calamidad, sintiéndonos impotentes ante la adversidad, poniendo la confianza en el brazo humano y en armas humanas que no tienen efectividad contra la maldad. Tenemos un conocimiento espiritual. Tenemos todas unas estrategias de guerras espirituales para contrarrestar en el combate. Y sin embargo, muchos viven derrotados en su vida personal, mucho menos están capacitados para pelearla a nivel nacional. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Pues tu nombre está puesto entredicho. Porque tu pueblo hizo promesa y te comprometió a ti de que tendría compasión de los gabaonitas y no los tocaría. Aquí hay algo muy serio, Padre. Está tu testimonio envuelto y la de tu pueblo. Eso tampoco a nosotros nos importa. Hasta que no nos indignemos, hasta que no nos duela lo que acontece en medio nuestro.
David inmediatamente actuó. Actuó de inmediato, dice la Escritura. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo? Rápido quiso hacer ¿qué? La restitución, la remisión. O sea, él dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y de esa manera Dios nos pueda bendecir. Entonces nosotros queremos que Dios nos bendiga, que se acabe todo esto, que cuándo va a pasar, pero sin detenernos, sin humillarnos ante Dios y sobre todo sin cambiar nuestra conducta. Ellos, resumiendo la historia, le pidieron justicia. David procedió conforme el pedido de ellos. Entonces, dice la palabra, que Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país. Dios escuchó sus oraciones y bendijo al país. Luego de que ellos corrigieron su mala conducta, su mal proceder. Si ustedes me desobedecen, hay consecuencias. Pero si se humillan, oran y me buscan, y al mismo tiempo abandonan su mala conducta, yo escucharé en el cielo, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Eso es lo que dice el Señor. Sí que estamos en el tiempo de la gracia. Sí que hay un Dios de misericordia y de compasión. Pero también tenemos un Dios que no cambia. Cambiarán las dispensaciones, cambiará la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, pero Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. Y la paga del pecado sigue siendo muerte, en un sentido, muerte espiritual, muerte nacional, muerte emocional. Hay una agenda que se sigue estableciendo en medio nuestro y el pueblo de Dios dormido sin tomar acción. ¿Cuántas leyes más seguirán aprobándose en nuestra propia cara y nosotros indiferentes? Lo triste es que nos van a alcanzar. Van a alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros familiares, a la iglesia. Lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que ha caído en una dejadez espiritual, que prácticamente está desarmado para pelear. Y es a nosotros a quien Dios demanda. No es al pueblo que no le sirve a Dios. Sin embargo, ese pueblo que no le sirve a Dios es el que está más militante, buscando cómo establecer todas sus agendas. Preguntémosle a Dios, ¿por qué nos va tan mal? Porque la voluntad de Dios
es bendecirnos. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3. Al tercero, David reaccionó y dijo, no, esto ya no es normal. Esto ya no es un proceso natural de la siembra, de la cosecha ni del clima. No, yo voy a preguntarle al Dios soberano, al Dios que gobierna el mundo y las naciones, al Dios que ordena los vientos que se detengan y se detienen. Yo le voy a ir a preguntar a Dios, ¿por qué está sucediendo esto en medio nuestro? ¿Cuánto tiempo más y cuántos eventos más tendrán que pasar para que reaccionemos? Ya está pasando casi septiembre, todos celebrando no vino un huracán, como si nos hubiésemos librado del mal.